La historia sigue a Alejandro Mendoza, un exitoso empresario mexicano que después de perder su fortuna y prestigio social debido a malas inversiones, se ve obligado a trabajar como mesero en un elegante restaurante de la Ciudad de México para sobrevivir. Mientras sus antiguos socios y conocidos lo humillan sin reconocerlo detrás de su uniforme, Alejandro planea en silencio su regreso. Lo que nadie sabe es que está utilizando esta experiencia para reconstruir su imperio desde cero, aprendiendo sobre humildad, trabajo duro y el verdadero valor de las personas. La revelación de su identidad en el restaurante donde todos lo despreciaron marcará el inicio de una transformación que cambiará no solo su vida, sino la percepción de quienes lo subestimaron. El cristal del vaso se hizo pedazos contra el suelo de mármol del restaurante La Perla Negra, y Alejandro Mendoza sintió como si cada fragmento fuera un pedazo más de su dignidad que se desmoronaba. El líquido rojizo del vino se extendió por el suelo como una mancha de vergüenza, mientras las risas burlonas de la mesa número 5 resonaban en sus oídos como cuchillos. ¡Qué torpe este mesero!, gritó Ricardo Villalobos, un hombre corpulento vestido con un traje de marca que Alejandro reconoció inmediatamente. Era el mismo Ricardo que hace apenas 8 meses lo invitaba a cenas privadas en su mansión de Las Lomas, suplicándole que invirtiera en sus proyectos inmobiliarios. Ahora lo miraba con desprecio absoluto, sin la menor idea de que estaba humillando al hombre que una vez consideró su mentor. Alejandro se agachó lentamente para recoger los vidrios, sintiendo la mirada de burla de los comensales clavada en su espalda. Sus manos, que alguna vez firmaron cheques millonarios y estrecharon las de los empresarios más poderosos de México, ahora temblaban ligeramente mientras recogía los restos de su nueva realidad. «Disculpe, señor, le traeré otra copa inmediatamente», murmuró con la voz más controlada que pudo, manteniendo la cabeza baja. El uniforme negro del restaurante le quedaba perfecto, pero se sentía como un disfraz cruel del destino. «Y procura no volver a tirármela encima, incompetente», le gritó Ricardo, causando otra oleada de carcajadas entre sus acompañantes. «¿De dónde sacan a esta gente? Parece que nunca hubiera visto una copa de vino en su vida. Si supiera», pensó Alejandro mientras caminaba hacia la cocina con los fragmentos en sus manos. Si supiera que esa misma copa de vino Chateau Margaux que acababa de derramar costaba más de lo que él ganaba en un mes como mesero, pero que para Alejandro Mendoza era apenas una gota del océano de riqueza que solía manejar. Si supiera que hace menos de un año, él mismo había obsequiado una caja completa de esas botellas a Ricardo por su cumpleaños. El camino hacia la cocina se sintió eterno. Cada paso era un recordatorio doloroso de lo mucho que había caído. Los meseros más jóvenes lo miraban con una mezcla de lástima y alivio de no ser ellos los humillados. Alejandro había aprendido a leer esas miradas en sus 3 semanas trabajando en La Perla Negra, uno de los restaurantes más exclusivos de la zona rosa. «¿Todo bien, Alejandro?», le preguntó María, la mesera más experimentada del lugar. Era una mujer de unos 40 años, con ojos bondadosos que siempre había tratado al nuevo empleado con respeto, sin hacer preguntas incómodas sobre su pasado. «Sí, María, solo un pequeño accidente», respondió mientras tiraba los vidrios al contenedor de basura. Sus palabras sonaron tranquilas, pero por dentro sentía un volcán de emociones a punto de explotar. El chef González, un hombre mayor con bigote canoso, se acercó a él con otra copa de vino. «Ten cuidado, muchacho, esa mesa es conocida por ser difícil. Sobre todo el gordo ese de Ricardo Villalobos. Viene aquí cada semana a pavonearse con sus amigos y siempre trata mal al personal». Alejandro asintió en silencio, tomando la nueva copa. ¿Cómo explicarle al chef que conocía a Ricardo desde hacía 15 años, que habían hecho negocios juntos por millones de pesos? Que la razón por la cual Ricardo podía permitirse cenar en La Perla Negra cada semana era precisamente gracias a las conexiones y oportunidades que él le había proporcionado cuando era Alejandro Mendoza, el empresario. Mientras caminaba de regreso al comedor, los recuerdos lo golpearon como oleadas. Apenas 10 meses atrás, él era el dueño de Grupo Mendoza, un conglomerado empresarial con inversiones en bienes raíces, tecnología y turismo. Tenía una casa en Polanco, un departamento en Acapulco, 3 automóviles de lujo y una cuenta bancaria que le permitía vivir sin preocupaciones el resto de su vida.
Todo comenzó a desmoronarse cuando confió demasiado en su hermano menor, Carlos. Le había dado poder legal completo sobre las finanzas de la empresa, mientras él se tomaba unas vacaciones en Europa con su entonces esposa, Sofía. Cuando regresó, descubrió que Carlos había invertido todo el capital líquido de la empresa en un proyecto de criptomonedas que resultó ser una estafa piramidal masiva. En cuestión de semanas, Grupo Mendoza se declaró en bancarrota. Los acreedores se llevaron todo: las propiedades, los automóviles, incluso los muebles de su casa. Sofía, que siempre había disfrutado del estilo de vida lujoso que él le proporcionaba, no tardó ni un mes en pedirle el divorcio y marcharse con un abogado exitoso que conoció durante los procesos legales. Sus amigos desaparecieron uno por uno. Las llamadas telefónicas cesaron. Las invitaciones a eventos sociales se evaporaron. En menos de 6 meses, Alejandro Mendoza pasó de ser uno de los empresarios más respetados de la capital a ser completamente invisible para su círculo social anterior. «Aquí tiene su vino, señor», dijo con voz firme mientras colocaba cuidadosamente la copa frente a Ricardo. «A ver si ahora no lo derramas», murmuró Ricardo sin siquiera levantar la vista, continuando su conversación sobre un nuevo desarrollo inmobiliario en Santa Fe. Alejandro se quedó parado junto a la mesa por un momento, observando a los 4 hombres que cenaban. Además de Ricardo, reconoció a Eduardo Marín, su antiguo contador, quien había sido como un hermano para él durante años. También estaba presente Javier Sánchez, un empresario hotelero con quien había hecho varios negocios exitosos. El cuarto hombre le era desconocido, pero por su manera de vestir y hablar, claramente pertenecía al mismo círculo de poder. «¿Eduardo?», pensó mientras lo observaba cortar su carne. «Eduardo, que lloró en mi oficina cuando su hijo necesitó una operación urgente del corazón y yo le presté el dinero sin pedirle intereses ni garantías. Eduardo, que me juró lealtad eterna y prometió que jamás me abandonaría». Ahora Eduardo reía de los chistes crueles de Ricardo sobre la calidad deplorable del servicio en los restaurantes mexicanos, sin tener la menor idea de que estaba insultando al hombre que una vez salvó la vida de su hijo. Alejandro regresó a la estación de meseros, donde esperaban otras mesas que atender. El restaurante estaba lleno esa noche de viernes, como siempre. La clientela consistía principalmente en empresarios, políticos, artistas y otros miembros de la alta sociedad mexicana. Irónicamente, muchos de ellos eran rostros familiares para él, personas con las que había compartido cenas, negocios y celebraciones en su vida anterior, pero nadie lo reconocía. La barba que se había dejado crecer, el cabello más largo, la pérdida de peso debido al estrés y los cambios financieros, todo contribuía a su nueva identidad invisible. Además, la gente veía lo que esperaba ver. Un mesero era simplemente un mesero. Nunca se les ocurriría que detrás de ese uniforme podría haber un empresario caído. Mientras servía vino en la mesa número 7, Alejandro escuchó fragmentos de la conversación de Ricardo. Estaban discutiendo la compra de un terreno en Cancún para construir un complejo hotelero. Las cifras que mencionaban eran enormes, el tipo de proyecto en el que él habría estado profundamente involucrado antes de su caída. «El problema es encontrar inversionistas serios», decía Ricardo. «Necesitamos a alguien con experiencia real en el sector turístico, no como ese estafador de Alejandro Mendoza que desapareció después de quebrar. Qué bueno que nunca hice negocios directos con ese ladrón». Alejandro apretó los puños disimuladamente. Ricardo mentía descaradamente. No solo habían hecho negocios directos, sino que Alejandro le había conseguido sus primeros contratos importantes en el sector inmobiliario. Sin su ayuda, Ricardo seguiría siendo un pequeño constructor de casas en los suburbios. «¿Escuchaste lo que le pasó?», preguntó Eduardo limpiándose la boca con la servilleta. «Al parecer su propio hermano lo estafó. Perdió todo en algún negocio sucio de Bitcoin o algo así. Dicen que ahora vive en un departamento de renta en la Doctores». «Se lo merecía», dijo Javier con desprecio. «Siempre fue muy arrogante. Pensaba que era intocable. El destino tiene formas curiosas de poner a la gente en su lugar». Las palabras de Javier fueron como puñaladas para Alejandro. Javier había sido su socio en 3 hoteles diferentes. Habían viajado juntos por Europa, buscando inspiración arquitectónica. Sus familias habían pasado Navidades juntas, y ahora hablaba de él como si fuera su enemigo de toda la vida. En ese momento,
Alejandro tomó una decisión que cambiaría todo. Ya no se trataba solo de sobrevivir o de encontrar trabajo. Se trataba de algo mucho más profundo y personal. Iba a reconstruir su imperio, pero esta vez sería diferente. Conocía ahora el verdadero rostro de las personas que lo rodeaban. Sabía quiénes eran leales y quiénes eran oportunistas, pero sobre todo, había aprendido algo que nunca supo cuando estaba en la cima. Cómo se siente estar en el fondo, cómo se siente la humillación, cómo se siente ser invisible. Esa experiencia se había vuelto su nueva fortaleza, su arma secreta que nadie podía quitarle. Mientras limpiaba las mesas al final de la noche, Alejandro observó su reflejo en los grandes ventanales del restaurante. Ya no veía al empresario quebrado y derrotado que había sido hace unas semanas. Veía a un hombre que había tocado fondo, pero que ahora tenía una claridad que nunca había poseído antes. Ricardo y sus amigos se levantaron de la mesa después de dejar una propina ridículamente pequeña, como siempre hacían. Mientras se dirigían hacia la salida, Ricardo se detuvo frente a Alejandro. «Oye, mesero», le dijo con voz condescendiente, «la próxima vez trata de no ser tan torpe. No todos podemos permitirnos ropa nueva si nos manchas». Alejandro lo miró directamente a los ojos por primera vez esa noche. Por un momento, Ricardo frunció el ceño, como si algo le resultara vagamente familiar, pero luego sacudió la cabeza y siguió caminando. «Pronto», murmuró Alejandro para sí mismo mientras veía alejarse al grupo, «muy pronto van a saber exactamente quién es este mesero». El despertador sonó a las 5 de la mañana en el pequeño departamento de la colonia Doctores. Alejandro se incorporó inmediatamente, sin necesidad de posponerlo, como solía hacer en su vida anterior. Los últimos meses le habían enseñado que cada minuto cuenta cuando tu supervivencia depende de él. Se dirigió al pequeño baño que compartía el espacio con una diminuta cocina y un área que funcionaba como sala, comedor y recámara al mismo tiempo. 40 metros cuadrados que costaban 8,000 pesos mensuales, una fracción microscópica de lo que solía gastar en una sola cena de negocios. Mientras se afeitaba frente al espejo roto que había encontrado abandonado en la azotea del edificio, Alejandro repasó mentalmente los eventos de la noche anterior, la humillación de Ricardo, las palabras hirientes de Eduardo y Javier, pero sobre todo, la claridad que había llegado a su mente como un rayo. Fase 1, murmuró mientras enjuagaba la navaja. Observación y reconocimiento. Durante las siguientes 3 semanas, Alejandro se transformó en el mesero más atento y discreto de la Perla Negra. Llegaba temprano, se quedaba hasta tarde y, sobre todo, escuchaba cada conversación que ocurría en su área de servicio. Su experiencia empresarial le permitía comprender inmediatamente las implicaciones de cada negocio discutido, cada oportunidad mencionada, cada problema expuesto. Ricardo Villalobos se había convertido en su objetivo principal de observación. Cada viernes, el hombre llegaba puntualmente a las 8 de la noche con diferentes grupos de socios potenciales. Alejandro había memorizado sus patrones. Siempre ordenaba el mismo vino, siempre se sentaba en la mesa 5 y siempre hablaba demasiado cuando quería impresionar. Era durante estos momentos de fanfarronería cuando Ricardo revelaba información valiosa sin darse cuenta. Alejandro había aprendido sobre 3 proyectos principales que Ricardo tenía en desarrollo: el complejo hotelero en Cancún, un centro comercial en Guadalajara y un desarrollo residencial de lujo en Valle de Bravo. Pero lo más interesante no eran los proyectos en sí, sino los problemas que Ricardo enfrentaba. Sus inversionistas principales se habían retirado del proyecto de Cancún, después de descubrir irregularidades en los permisos de construcción. El centro comercial de Guadalajara tenía problemas de financiamiento porque el banco había descubierto que Ricardo había inflado artificialmente el valor del terreno. Y el proyecto de Valle de Bravo estaba paralizado porque los propietarios originales del terreno estaban demandando, alegando que la venta había sido fraudulenta. El mismo Ricardo de siempre, pensó Alejandro mientras servía discretamente la mesa, hábil para conseguir contratos, pero terrible para los detalles legales y financieros. Una noche de jueves, mientras limpiaba la cristalería en la estación de servicio, Alejandro escuchó una conversación que cambió todo su plan. «Te digo que necesitamos encontrar a alguien pronto», decía Ricardo a un hombre mayor que Alejandro no había visto antes.
El plazo para el proyecto de Cancún vence en 6 semanas. Si no conseguimos los inversionistas antes de esa fecha, perdemos el terreno y los 5 millones de pesos que ya invertimos en estudios preliminares. El hombre mayor, elegantemente vestido y con acento claramente europeo, respondió: «Mi consorcio está interesado, señor Villalobos, pero necesitamos garantías sólidas. Los inversionistas europeos son muy cautelosos con los proyectos mexicanos después de algunos incidentes recientes». «Le aseguro que todo está en orden», mintió Ricardo. «Tengo todos los permisos listos y un equipo de profesionales con experiencia internacional». Alejandro sonrió internamente. Ricardo estaba desesperado y la desesperación crea oportunidades. Al día siguiente, Alejandro pidió su día libre para realizar una gestión personal. En lugar de descansar, tomó el metro hacia Polanco y se dirigió a un café internet cerca de su antigua oficina. Había vendido su laptop meses atrás para pagar la renta, pero necesitaba acceso a internet para investigar. Durante 6 horas, Alejandro investigó todo lo que pudo sobre el consorcio europeo que había mencionado el hombre mayor. Se llamaba Mediterráneo Investment Group, con sede en Barcelona, y se especializaban en proyectos turísticos en Latinoamérica. Lo más interesante era que su representante en México, el hombre que había cenado con Ricardo, era Klaus Müller, un empresario alemán con 30 años de experiencia en el sector hotelero. Pero la información más valiosa llegó cuando descubrió que Mediterráneo Investment Group había tenido una mala experiencia recientemente con un desarrollador mexicano que les había mentido sobre los permisos de construcción, causándoles pérdidas millonarias. «Exactamente el tipo de mentira que Ricardo está a punto de repetir», murmuró Alejandro mientras tomaba notas en un cuaderno barato. Esa noche, de regreso en la Perla Negra, Alejandro observó cómo Ricardo continuaba su cortejo desesperado con Klaus Müller. Le prometía imposibles, exageraba sus capacidades y, lo más peligroso de todo, le aseguraba que todos los permisos estaban completamente en orden cuando Alejandro sabía perfectamente que no era así. Durante el siguiente mes, Alejandro desarrolló un plan meticuloso. Usando sus conocimientos de la industria y las conexiones que aún mantenía secretamente a través de antiguos empleados leales, comenzó a investigar a fondo cada uno de los proyectos de Ricardo. Su antiguo asistente legal, Patricia Hernández, había sido una de las pocas personas que se mantuvieron en contacto después de su caída, aunque discretamente. Patricia ahora trabajaba en un bufete independiente, pero conservaba acceso a registros públicos y bases de datos legales. «Alejandro, me preocupa que quieras meterte en problemas», le dijo Patricia durante una llamada telefónica desde el teléfono público del edificio donde vivía. «Ricardo Villalobos tiene fama de ser vengativo». «No voy a meterme en problemas, Patricia. Voy a evitar que otros los tengan», respondió Alejandro. «Necesito que verifiques el estatus legal de 3 propiedades para mí. Solo necesito confirmación de lo que ya sospecho». 2 semanas después, Patricia le confirmó lo que esperaba. Los 3 proyectos principales de Ricardo tenían problemas legales serios. Los permisos de Cancún estaban suspendidos por irregularidades ambientales. El terreno de Guadalajara tenía una orden de embargo por deudas fiscales del propietario anterior, y Valle de Bravo enfrentaba una demanda colectiva de la comunidad indígena local por derechos ancestrales. «Ricardo está construyendo castillos en el aire», le explicó Patricia. «Si algún inversionista serio investiga a fondo, descubrirán estos problemas en cuestión de días». Era un viernes por la noche cuando Alejandro decidió dar el primer paso de su venganza. Klaus Müller había regresado a la Perla Negra con Ricardo y 2 socios más para firmar una carta de intención preliminar. Alejandro podía sentir la tensión en la mesa 5. Ricardo estaba nervioso, sudando ligeramente a pesar del aire acondicionado. Durante el servicio de la cena, Alejandro, accidentalmente, derramó unas gotas de agua sobre algunos documentos que Klaus tenía sobre la mesa. «¡Maldición!», gritó Ricardo. «Este mesero imbécil arruinó los contratos». «Disculpe, señor», dijo Alejandro con voz humilde, mientras secaba los papeles cuidadosamente. «Por favor, permítame ayudarlo». Mientras secaba los documentos, Alejandro pudo confirmar lo que esperaba. Ricardo le estaba mostrando a Klaus permisos de construcción falsificados. Los números de referencia no coincidían con el formato oficial que él conocía perfectamente, y las firmas gubernamentales
eran claramente imitaciones. «No se preocupe, no pasó nada grave», dijo Klaus en español con fuerte acento alemán, revisando los papeles. «Los documentos están bien». Alejandro notó algo en la mirada de Klaus. El hombre era más observador de lo que Ricardo creía. Había notado las inconsistencias en los documentos, pero no estaba diciendo nada todavía. Después de la cena, mientras Klaus se dirigía al baño, Alejandro tomó la decisión más arriesgada de su plan. Esperó unos segundos y luego se dirigió también hacia los baños, llevando una pequeña nota que había preparado cuidadosamente. En el baño, Klaus se lavaba las manos cuando Alejandro entró. El alemán lo miró por el espejo y Alejandro se acercó discretamente. «Señor Müller», murmuró en voz muy baja, «debería verificar los números de referencia de esos permisos con las oficinas gubernamentales antes de firmar cualquier cosa». Klaus se tensó inmediatamente, girándose para ver a Alejandro directamente. «Disculpe, ¿qué dijo usted?» «Los números no coinciden con el formato oficial mexicano para permisos de construcción hotelera», continuó Alejandro rápidamente. «Soy solo un mesero, pero mi hermano trabajaba en la Secretaría de Turismo. Reconozco los formatos». Klaus observó a Alejandro con intensidad. «¿Por qué me dice esto?» «Porque usted parece ser un hombre decente», respondió Alejandro. «Ya he visto demasiadas veces cómo este tipo de estafas arruinan proyectos legítimos». Antes de que Klaus pudiera responder, Alejandro salió del baño, dejando al alemán con una expresión pensativa. Esa noche, Alejandro regresó a su pequeño departamento con una mezcla de nervios y satisfacción. Había dado el primer paso real hacia su venganza, pero también sabía que ahora no había vuelta atrás. Se sentó en su única silla, frente a la pequeña mesa donde tenía extendidos todos sus planes escritos a mano en cuadernos escolares. Mapas de los proyectos de Ricardo, cronogramas de pagos, listas de inversionistas potenciales, contactos útiles que aún no sabían de su situación. «Fase 2», murmuró mientras revisaba sus notas. «Plantar las semillas de la duda». Si su plan funcionaba, Klaus investigaría los documentos de Ricardo por su cuenta. Y cuando descubriera la verdad, no solo se retiraría del proyecto, sino que probablemente alertaría a otros inversionistas europeos sobre las prácticas fraudulentas. Pero Alejandro sabía que esto era solo el comienzo. La verdadera venganza no sería simplemente arruinar los proyectos de Ricardo, sería tomar esos mismos proyectos, solucionarlos legalmente y convertirlos en su propio camino de regreso a la cima. Mientras se preparaba para dormir en el sofá-cama, que ocupaba la mitad de su espacio vital, Alejandro sonrió por primera vez en meses. Había encontrado su propósito nuevamente, y esta vez sabía exactamente con quién podía contar y quién lo había traicionado. La guerra había comenzado, pero nadie excepto él lo sabía todavía. El lunes por la mañana llegó con una llamada telefónica que cambió todo en la Perla Negra. Alejandro estaba organizando las mesas para el servicio de almuerzo cuando el gerente, señor Vázquez, salió de su oficina con una expresión preocupada. «Alejandro, ven acá un momento», le dijo con voz tensa. Mientras caminaba hacia la oficina, Alejandro sintió un nudo en el estómago. ¿Habría descubierto Ricardo su conversación con Klaus? ¿Lo habría visto alguien en el baño del restaurante? «Siéntate», le indicó Vázquez, cerrando la puerta detrás de él. «Acabo de recibir una llamada muy extraña del señor Villalobos. Dice que el mesero que lo atiende los viernes es demasiado entrometido. Quiere que lo cambien de mesa». Alejandro mantuvo la composición, aunque por dentro se sentía aliviado. Si Ricardo solo había notado que era entrometido, significaba que no había descubierto su verdadera identidad. «¿Entrometido, señor?» «No entiendo», respondió con genuina confusión. «Siempre trato de ser discreto y profesional». «Eso es exactamente lo que le dije», suspiró Vázquez. «Tú eres uno de nuestros meseros más cuidadosos, pero ya sabes cómo son estos clientes importantes. Tienen sus caprichos». «Por supuesto, señor. No hay problema. Puedo atender otras mesas los viernes». «No, no», dijo Vázquez rápidamente. «María me contó que has estado estudiando los vinos y que varios clientes han elogiado tus recomendaciones. Te voy a poner en la sección VIP de los miércoles. Los clientes de esa noche son más refinados». Alejandro asintió, pero su mente ya estaba trabajando en las implicaciones. Perder acceso directo a las conversaciones de Ricardo era un revés, pero quizás podría convertirlo en una oportunidad. Esa noche, mientras terminaba su turno,
Alejandro notó que Klaus Müller había regresado al restaurante, pero esta vez no estaba con Ricardo. En su lugar cenaba solo en una mesa del rincón, revisando documentos con expresión seria. Alejandro se acercó discretamente durante su ronda de limpieza final. ¿Todo está bien con su cena, señor Müller?, preguntó en voz baja. Klaus levantó la vista y Alejandro pudo ver en sus ojos que había seguido su consejo. El alemán había investigado los documentos de Ricardo. Sí, todo está muy revelador, respondió Klaus con una sonrisa amarga. ¿Podría traerme un café, por favor? Mientras preparaba el café, Alejandro vio que Klaus guardaba discretamente algunos papeles en su maletín. Cuando regresó con la bebida, el alemán lo miró fijamente. ¿Sabe usted mucho sobre el sector inmobiliario mexicano?, preguntó Klaus en voz muy baja. Solo lo que he escuchado trabajando aquí, señor. Muchos empresarios discuten sus proyectos durante la cena. Klaus asintió lentamente. Su consejo del otro día fue muy oportuno. Los números efectivamente no coincidían. Alejandro sintió una descarga de adrenalina, pero mantuvo su expresión neutral. Me alegra haber podido ayudar, señor. ¿Conoce usted empresarios serios en el sector turístico? Personas con experiencia real, no como estos. ¿Aficionados? La pregunta era una oportunidad de oro, pero Alejandro sabía que debía ser extremadamente cuidadoso. No podía parecer demasiado conocedor ni muy ansioso. Bueno, señor, trabajé algunos años en el sector antes de venir aquí, mintió parcialmente. Conozco algunas personas, pero son profesionales muy ocupados. Entiendo, murmuró Klaus tomando un sorbo de café. ¿Estaría usted interesado en ganar algo de dinero extra como consultor informal? Solo para ayudarme a identificar oportunidades legítimas. El corazón de Alejandro se aceleró, pero su voz permaneció calmada. Podríamos hablar de eso, señor, pero tendría que ser discreto, no puedo permitirme perder este trabajo. Por supuesto, sonrió Klaus. ¿Conoce el café Sanborns de la zona rosa? Podríamos reunirnos mañana a las 2 de la tarde. Esa noche, Alejandro apenas pudo dormir. Su plan estaba funcionando mejor de lo que había esperado. Klaus no solo había descubierto el fraude de Ricardo, sino que ahora quería contratarlo como consultor. El martes, a las 2 en punto, Alejandro llegó al Sanborns vestido con su mejor ropa civil, unos pantalones de vestir negros y una camisa blanca que había comprado en un mercado de segunda mano. No era la elegancia a la que estaba acostumbrado, pero era respetable. Klaus ya estaba esperando, sentado en una mesa del fondo, con 2 tazas de café humeante. «Puntual, eso me gusta», dijo el alemán cuando Alejandro se acercó. «El tiempo es dinero, señor Müller», respondió Alejandro, usando una de sus frases favoritas de su época empresarial. «Exactamente», sonrió Klaus. «Vayamos al grano. Investigué los documentos que me mostró Villalobos. Usted tenía razón. Son falsificaciones burdas. Peor aún, descubrí que sus 3 proyectos principales tienen problemas legales serios». Alejandro asintió con expresión preocupada, aunque internamente celebraba. «No me sorprende, señor. He notado que algunos clientes del restaurante hablan más de lo que deberían después de algunas copas. Mi consorcio perdió 2 millones de euros el año pasado por un fraude similar en Colombia», continuó Klaus. «No podemos permitirnos otro error así». «¿Qué busca exactamente su consorcio?», preguntó Alejandro. Klaus se inclinó hacia adelante. «Proyectos turísticos legítimos en México. Hoteles de lujo, resorts, desarrollos inmobiliarios con todos los permisos en orden. Tenemos el capital, pero necesitamos socios locales confiables». «¿Qué tipo de capital estamos hablando?». «Para el proyecto correcto entre 10 y 20 millones de euros», respondió Klaus sin parpadear. Alejandro tuvo que controlar su respiración. Era exactamente el tipo de cifra con la que solía trabajar en su época dorada. «Señor Müller, conozco a algunos desarrolladores serios», dijo cuidadosamente, «pero necesitaría saber más sobre lo que su consorcio busca específicamente». Durante la siguiente hora, Klaus le explicó los criterios de inversión de Mediterráneo Investment Group. Querían proyectos en destinos turísticos consolidados como Cancún, Puerto Vallarta o Los Cabos. Necesitaban que todos los permisos estuvieran completamente en orden y, más importante, querían socios con historial comprobado en el sector. «El problema», admitió Klaus, «es que todos los empresarios mexicanos que hemos conocido hasta ahora han tratado de engañarnos de alguna manera. Documentos falsos, promesas exageradas, cifras infladas». «No todos son así», aseguró Alejandro.
Hay profesionales serios, pero generalmente no frecuentan restaurantes de lujo presumiendo de sus proyectos. Klaus rió. Buen punto. ¿Cómo sugiere que los encontremos? Déjeme investigar un poco, respondió Alejandro. Tengo algunos contactos que podrían ayudar. ¿Le parece si nos reunimos nuevamente el viernes? Perfecto. Y aquí tiene $500 por su tiempo de hoy, dijo Klaus, deslizando un sobre a través de la mesa. Alejandro miró el sobre con sorpresa genuina. $500 era más de lo que ganaba en 2 semanas como mesero. Señor Müller, esto es muy generoso, pero apenas hemos empezado. Confío en las primeras impresiones, sonrió Klaus, y su primera impresión me salvó de una estafa costosa. Esa noche, mientras contaba los billetes en su pequeño departamento, Alejandro sintió por primera vez en meses que estaba recuperando el control de su vida, pero sabía que lo más difícil aún estaba por venir. Para el viernes, necesitaba presentarle a Klaus un desarrollador serio y confiable para proyectos turísticos. El problema era que él era el único desarrollador serio que conocía, y Klaus no podía saber todavía que estaba hablando con Alejandro Mendoza. Necesitaba un plan para revelarse gradualmente, sin despertar sospechas sobre sus verdaderas motivaciones. El miércoles por la noche, durante su nuevo turno en la sección VIP, Alejandro observó las dinámicas de poder entre los nuevos clientes. Eran diferentes a los del viernes, más sofisticados, menos fanfarrones, más centrados en negocios reales que en aparentar. En una de las mesas, reconoció a Fernando Castillo, un arquitecto de renombre internacional que había colaborado con él en 2 proyectos antes de su caída. Fernando siempre había sido un hombre íntegro y, más importante, nunca había participado en los círculos sociales donde Alejandro había sido humillado públicamente. Fernando se acercó discretamente cuando el arquitecto se dirigía al baño. Fernando se detuvo y lo miró con atención. ¿Alejandro? ¿Alejandro Mendoza? Sí, respondió simplemente. Fernando miró alrededor para asegurarse de que estuvieran solos. Dios mío, ¿qué estás haciendo aquí? Trabajando, respondió Alejandro sin vergüenza. ¿Podríamos hablar después de tu cena? Es importante. Fernando asintió, claramente conmovido. Por supuesto. Te espero en el lobby del hotel de enfrente a las 11. 2 horas después, Alejandro se encontraba frente a Fernando en el elegante lobby del Hotel Presidente. El arquitecto había pedido 2 whiskies y escuchaba en silencio mientras Alejandro le explicaba su situación. No puedo creer que Carlos te hiciera eso, murmuró Fernando cuando Alejandro terminó de contar su historia. La familia a veces es la que más duele, respondió Alejandro con amargura. ¿Y qué planeas hacer ahora? Regresar, dijo Alejandro con determinación, pero esta vez diferente, con socios reales, proyectos sólidos, sin atajos. Fernando tomó un largo trago de whisky. ¿En qué puedo ayudarte? Necesito que me ayudes a presentar un proyecto limpio a un inversionista europeo. Algo real con todos los permisos en orden. ¿Tienes algo específico en mente? Alejandro sonrió. Era la primera sonrisa genuina que había tenido en meses. ¿Recuerdas el proyecto del Hotel Boutique en Tulum que diseñaste hace 3 años? ¿El que se canceló porque el inversionista original se retiró? Fernando asintió lentamente. Claro, era un diseño hermoso. 50 habitaciones, spa de lujo completamente sustentable. Los permisos siguen vigentes, el terreno sigue disponible y conozco exactamente al inversionista que podría estar interesado. Fernando miró a Alejandro con admiración renovada. Aún tienes esa mente brillante para los negocios. Solo necesito una oportunidad para demostrarla, respondió Alejandro. ¿Estás conmigo? Fernando extendió su mano. Como en los viejos tiempos, socio. Mientras se daban la mano, Alejandro supo que había dado el paso más importante hacia su regreso. Ya no estaba solo en esto. Si esta parte te tocó el corazón de alguna manera, me gustaría saber de qué lugar del mundo me estás leyendo en los comentarios. El viernes llegó más rápido de lo que Alejandro había anticipado. Durante toda la semana había trabajado incansablemente con Fernando para preparar una presentación impecable del proyecto de Tulum. El arquitecto había actualizado los planos, verificado que todos los permisos siguieran vigentes y, más importante aún, había contactado discretamente al propietario original del terreno. Las noticias son mejores de lo que esperábamos, le había dicho Fernando durante una llamada telefónica el jueves por la noche. Don Esteban está dispuesto a vender por el mismo precio de hace 3 años. Al parecer,
Ha tenido varios compradores potenciales, pero todos han resultado ser especuladores sin capital real. Alejandro se había sentido nervioso toda la mañana del viernes, no solo porque iba a presentar su primer proyecto serio en casi un año, sino porque sabía que este encuentro con Klaus podría determinar el futuro de su regreso al mundo empresarial. Llegó al Sanborns 15 minutos antes de la hora acordada, vestido con un traje prestado que Fernando le había conseguido. Era de su talla exacta, y aunque no era de la calidad a la que estaba acostumbrado, se veía profesional y respetable. Klaus ya estaba esperando, pero esta vez no estaba solo. Con él había una mujer elegante de unos 50 años, con cabello rubio perfectamente arreglado y una expresión seria pero inteligente. «Alejandro», le dijo Klaus al verlo acercarse, «quiero presentarte a Isabella Rossi, mi socia y directora de desarrollo de proyectos de Mediterráneo Investment Group». Isabella extendió su mano con una sonrisa profesional. «Un placer conocerlo. Klaus me ha contado sobre su ayuda con el problema de Villalobos». «El placer es mío, señora Rossi», respondió Alejandro, notando inmediatamente que Isabella tenía la mirada analítica de una empresaria experimentada. «Entendemos que tiene una propuesta para nosotros», dijo Isabella sin rodeos mientras tomaba asiento. Alejandro respiró profundamente. Este era el momento de la verdad. «Así es», comenzó, sacando una carpeta que Fernando le había preparado. «Pero antes de presentarles el proyecto, necesito ser completamente honesto con ustedes sobre quién soy realmente». Klaus e Isabella intercambiaron miradas. «Continúe», dijo Klaus. «Mi nombre completo es Alejandro Mendoza. Hasta hace 10 meses era el dueño de Grupo Mendoza, uno de los consorcios empresariales más exitosos de México en el sector turístico e inmobiliario». Isabella se tensó ligeramente. «¿El Alejandro Mendoza que quebró el año pasado?» «El mismo», confirmó Alejandro sin bajar la vista. «Perdí todo debido a una estafa de mi hermano menor, quien tenía poder legal sobre las finanzas de mi empresa». «¿Y ahora trabaja como mesero?», preguntó Isabella con un tono que no era de burla, sino de genuina curiosidad. «Trabajaba como mesero», corrigió Alejandro. «Era la única manera que encontré de sobrevivir mientras planeaba mi regreso, y fue trabajando en la Perla Negra que los conocí a ustedes y me di cuenta de que podía ayudarlos a evitar cometer el mismo error que otros inversionistas europeos». Klaus se reclinó en su silla. «¿Por qué nos dice esto ahora? Podría haber mantenido su identidad en secreto». «Porque el proyecto que quiero presentarles requiere mi experiencia completa y mi reputación anterior en el sector. No puedo hacer esto a medias», respondió Alejandro con firmeza. Isabella tomó la palabra. «Señor Mendoza, investigamos su historial después de que Klaus me contó sobre usted. Sus proyectos anteriores fueron exitosos, eso es cierto, pero también sabemos que perdió 500 millones de pesos en cuestión de semanas. 500 millones que no perdí por mala gestión o decisiones erróneas», aclaró Alejandro. «Los perdí por confiar demasiado en familia. Es una lección cara, pero valiosa». «¿Y qué garantías tenemos de que no volverá a suceder?», preguntó Isabella. Alejandro abrió la carpeta y extrajo los documentos que Fernando había preparado. «Estas garantías», dijo, colocando los papeles sobre la mesa. «Este es el proyecto del Hotel Boutique Tulum. 50 habitaciones de lujo, completamente sustentable, con todos los permisos ambientales y de construcción vigentes. La inversión total es de $8 millones, con un retorno proyectado del 35% en 3 años». Klaus tomó los documentos y comenzó a revisarlos junto con Isabella. «Los planos están firmados por Fernando Castillo», observó Isabella. «Es uno de los arquitectos más respetados de Latinoamérica. Fernando es mi socio en este proyecto», explicó Alejandro. «Trabajamos juntos en varios desarrollos exitosos antes de mi situación anterior». «¿Cómo sabemos que estos permisos son genuinos?», preguntó Klaus, claramente recordando la experiencia con Ricardo. Alejandro sonrió. «Por esto», dijo, entregándoles otra carpeta. «Cartas de verificación de cada dependencia gubernamental involucrada, fechadas esta semana. Pueden llamar a cualquiera de estos números para confirmar la autenticidad». Isabella y Klaus pasaron los siguientes 30 minutos revisando meticulosamente cada documento. Alejandro esperó en silencio, observando sus expresiones cambiar gradualmente de escepticismo a interés genuino. «Los números son sólidos», murmuró Isabella, «y la ubicación es excelente. ¿Cuánto capital necesita para comenzar?»,
preguntó Klaus. $2 millones para la compra del terreno y el inicio de construcción, respondió Alejandro. El resto se puede financiar en fases conforme avance el proyecto, y su participación sería 20% como desarrollador principal, más un 10% adicional si el proyecto se completa dentro del cronograma establecido, dijo Alejandro. Isabela cerró los documentos y miró directamente a Alejandro. Señor Mendoza, tengo una pregunta muy directa. ¿Por qué debería confiar en un hombre que perdió todo hace menos de un año? La pregunta era dura, pero Alejandro la había estado esperando, porque soy el único desarrollador que conocen que les ha dicho la verdad desde el primer día, respondió sin vacilar. Pude haberles mentido sobre mi identidad, pude haber inflado las cifras del proyecto, pude haber usado documentos falsos como Ricardo, pero no lo hice. Continúe, dijo Isabela. Además, soy el único que entiende exactamente lo que significa perder todo. No voy a arriesgar mi segunda oportunidad con trucos o atajos. Este proyecto va a ser perfecto porque mi reputación y mi futuro dependen de ello. Klaus e Isabela se miraron durante varios segundos en silencio. Necesitamos discutir esto en privado, dijo finalmente Klaus. ¿Puede darnos hasta el lunes? Por supuesto, respondió Alejandro, aunque internamente sentía una mezcla de esperanza y ansiedad. Mientras guardaba los documentos, Isabela le hizo una última pregunta. ¿Qué pasó con las personas que lo traicionaron? ¿Con su hermano? ¿Con los socios que lo abandonaron? Alejandro detuvo sus movimientos por un momento. Mi hermano está viviendo en España con el dinero que robó. Mis ex socios siguen frecuentando la Perla Negra, presumiendo de éxitos que construyeron sobre las bases que yo les ayudé a crear, respondió con calma. Pero ya no me importa la venganza personal. Me importa más construir algo mejor. ¿En serio?, preguntó Isabela con escepticismo. Alejandro sonrió. Bueno, quizás un poco de venganza, pero la mejor venganza es el éxito. Esa noche, Alejandro regresó a la Perla Negra para su último turno en la sección VIP. Sabía que, independientemente de la decisión de Klaus e Isabela, su vida como mesero estaba llegando a su fin. Durante el servicio, notó que Ricardo había regresado con un grupo diferente de potenciales inversionistas. Esta vez eran empresarios japoneses, y Ricardo estaba haciendo el mismo espectáculo de siempre, prometiendo imposibles y exagerando sus capacidades. Pobre Ricardo, pensó Alejandro mientras servía vino en una mesa cercana. Aún no se ha dado cuenta de que Klaus debe haber corrido la voz sobre él en los círculos de inversionistas internacionales. Al final de la noche, mientras limpiaba su estación por última vez, el chef González se acercó a él. «Oye, Alejandro», le dijo en voz baja, «no sé qué está pasando contigo, pero varios clientes han preguntado específicamente por ti esta semana. Dicen que eres el mesero más profesional que han conocido». Alejandro sonrió. «Solo hago mi trabajo, chef». «No, es más que eso», insistió González. «Tienes algo diferente, como si hubieras nacido para estar en este ambiente, pero no como empleado». «¿Qué quiere decir?» «Que actúas como si entendieras de negocios tanto como los clientes, como si fueras uno de ellos». Alejandro guardó silencio, pero el comentario del chef le confirmó algo importante. Incluso trabajando como mesero, su esencia empresarial había sido evidente para quienes sabían observar. El domingo por la noche, mientras esperaba la llamada de Klaus, Alejandro recibió una visita inesperada en su departamento. Fernando llegó con una botella de tequila y una expresión seria. «¿Qué pasó?», preguntó Alejandro al ver la cara de su socio. «Don Esteban me llamó», dijo Fernando, sirviendo 2 vasos de tequila. «Tuvo otra visita de compradores interesados en el terreno de Tulum». Alejandro sintió que se le helaba la sangre. «¿Quiénes?». «Ricardo Villalobos y un grupo de inversionistas chinos», respondió Fernando. «Le ofrecieron el doble de lo que nosotros habíamos acordado». Alejandro se sentó pesadamente en su única silla. «¿Aceptó?». «No», sonrió Fernando. «Les dijo que ya tenía un acuerdo verbal con profesionales serios y que no estaba interesado en especuladores». Alejandro respiró aliviado, pero sabía que esto significaba que Ricardo estaba desesperado por encontrar proyectos legítimos después de que Klaus había expuesto sus fraudes. «Tenemos que cerrar esto rápido», dijo Alejandro. «Si Klaus e Isabela no aceptan, Ricardo va a seguir presionando hasta conseguir el terreno». «Hay algo más», dijo Fernando. «Don Esteban me preguntó directamente si nuestro inversionista era real o si éramos otros especuladores más». «¿Qué le dijiste?». Fernando sonrió.
Le dije que nuestro inversionista era Alejandro Mendoza y que si no sabía quién era, podía preguntarle a cualquier persona seria del sector turístico mexicano. ¿Y qué respondió? Se rió y dijo que si realmente eras tú, él firmaría el contrato inmediatamente. Al parecer conocía tu reputación desde antes. Por primera vez en meses, Alejandro sintió que las piezas de su vida comenzaban a encajar nuevamente. El lunes por la mañana, Klaus llamó. Alejandro, ¿puede reunirse con nosotros hoy a las 2? Tenemos noticias. La reunión a las 2 de la tarde se sintió diferente desde el momento en que Alejandro entró al elegante lobby del Hotel Four Seasons. Esta vez, Klaus e Isabela lo esperaban en una suite privada del último piso, no en un café público. Había una tercera persona con ellos, un hombre mayor con cabello plateado y traje impecable que irradiaba autoridad. Alejandro, dijo Klaus levantándose para recibirlo, quiero presentarte a Marcus Weber, presidente de Mediterráneo Investment Group. Marcus se acercó con una sonrisa que Alejandro reconoció inmediatamente. Era la sonrisa de un empresario exitoso, evaluando a otro potencial socio de alto nivel. Señor Mendoza, dijo Marcus con un fuerte acento alemán, pero perfecto español. He escuchado mucho sobre usted. Espero que haya sido en su mayoría positivo, respondió Alejandro con confianza, sintiendo por primera vez en meses que estaba de vuelta en su elemento. Klaus me contó sobre su situación única, continuó Marcus, mientras se sentaban alrededor de una mesa de cristal con vista panorámica de la Ciudad de México. Debo admitir que su honestidad nos impresionó. Isabela tomó la palabra. Hemos investigado a fondo su historial empresarial anterior, señor Mendoza. Sus proyectos tenían un índice de éxito del 92%, muy por encima del promedio de la industria. También investigamos la causa de su bancarrota, agregó Marcus. Los documentos judiciales confirman que fue víctima de fraude familiar, no de mala gestión. Alejandro asintió, manteniendo la composición mientras internamente celebraba. Habían hecho su tarea. ¿Cuál es su decisión?, preguntó directamente. Marcus sonrió. Mediterráneo Investment Group quiere invertir $8 millones en el proyecto de Tulum, pero tenemos algunas condiciones. Escucho, dijo Alejandro. Primera condición. Queremos exclusividad en México por los próximos 5 años para todos sus proyectos futuros, explicó Isabela. Segunda condición. Necesitamos un socio local que nos proporcione seguridad legal y administrativa. Usted sería ese socio, con 35% de participación en todos los proyectos, continuó Klaus. Alejandro mantuvo su expresión seria, aunque por dentro sentía una euforia que no había experimentado en casi un año. ¿Y la tercera condición?, preguntó, sabiendo que siempre había una tercera. Marcus se inclinó hacia adelante. Queremos que maneje personalmente el desarrollo de al menos 3 proyectos más después de Tulum. Tenemos identificadas oportunidades en Puerto Vallarta, Playa del Carmen y Los Cabos. Las cifras danzaban en la mente de Alejandro. Si cada proyecto tenía un valor similar al de Tulum, estaría hablando de más de $30 millones en inversiones totales. Con su participación regresaría no solo a la solvencia, sino a la riqueza. Hay algo más, dijo Isabela, sacando una tablet. Queremos que sea el director general de Mediterráneo Investment México, nuestra nueva subsidiaria. Alejandro miró la pantalla que Isabela había puesto frente a él. Era un organigrama corporativo con su nombre en la parte superior como director general regional. El salario base sería de $500,000 anuales, más participación en utilidades, agregó Marcus. Y, por supuesto, todos los beneficios ejecutivos correspondientes. Por un momento, Alejandro se sintió abrumado. Hacía apenas 4 meses estaba recogiendo vidrios rotos en La Perla Negra, y ahora le ofrecían dirigir una empresa con presupuesto multimillonario. ¿Cuándo necesitan una respuesta?, preguntó. Ahora, respondió Marcus sin titubear. Tenemos competencia. Alejandro frunció el ceño. ¿Competencia? Klaus e Isabela intercambiaron miradas incómodas. Ricardo Villalobos se acercó a nosotros ayer, explicó Isabela. Al parecer, se enteró de que estábamos considerando proyectos en México. ¿Qué les propuso?, preguntó Alejandro sintiendo una familiar sensación de batalla. Los mismos proyectos que usted, respondió Marcus. Tulum, Puerto Vallarta, incluso mencionó Los Cabos. Dice que puede conseguir mejores precios en todos los terrenos. Alejandro sonrió con amargura.
Por supuesto que puede. Con documentos falsos y promesas vacías, cualquiera puede prometer precios bajos. Exactamente lo que pensamos, dijo Klaus. Pero Ricardo afirma que usted es un empresario fracasado y que trabajar con él sería un riesgo innecesario. ¿Y qué le respondieron? Marcus se reclinó en su silla. Que si realmente era tan superior a usted, ¿por qué no había conseguido proyectos exitosos internacionales antes de conocernos? ¿Cuál fue su reacción? Se puso muy nervioso, rió Isabela. Comenzó a inventar historias sobre proyectos secretos con inversionistas asiáticos. Alejandro sintió una satisfacción profunda. Ricardo estaba desesperado, y la desesperación hacía que la gente cometiera errores. Señores, dijo Alejandro, poniéndose de pie, acepto su propuesta, pero tengo una condición adicional. Los 3 europeos lo miraron con curiosidad. Quiero que el anuncio oficial de nuestra asociación se haga en la Perla Negra, durante la cena de este viernes, dijo con una sonrisa que no había mostrado en meses. Marcus rió con ganas. ¿Quiere hacer su gran revelación donde trabajaba como mesero? Exactamente, confirmó Alejandro. Hay algunas personas que necesitan aprender una lección sobre juzgar a las personas por las apariencias. El resto de la semana pasó en una vorágine de actividad que Alejandro había extrañado desesperadamente. Reuniones con abogados para establecer la estructura corporativa, llamadas con Fernando para acelerar los planos finales y negociaciones con don Esteban para asegurar el terreno de Tulum antes de que Ricardo pudiera interferir. El jueves por la noche, mientras revisaba contratos en su nuevo despacho temporal, una suite del Four Seasons que Mediterráneo había rentado para él, Alejandro recibió una llamada inesperada. «¿Alejandro?» La voz era temblorosa, familiar, pero distante. «¿Carlos?» respondió, reconociendo inmediatamente la voz de su hermano. «Fe, hermano, me enteré de que estás trabajando con inversionistas europeos», dijo Carlos desde España con voz nerviosa. «¿Cómo te enteraste?» «Las noticias empresariales viajan rápido. Escuché que vas a hacer un anuncio importante el viernes». Alejandro guardó silencio, dejando que la tensión creciera. «Alejandro, necesito hablar contigo sobre lo que pasó», continuó Carlos. «Fue un error terrible. Nunca quise que perdieras todo, pero lo hiciste», respondió Alejandro con frialdad, «y ahora vives cómodamente en Barcelona con el dinero que robaste. No fue robo, hermano, fue una inversión que salió mal. ¿Una inversión en criptomonedas fantasmas sin mi conocimiento o autorización? Carlos, eso se llama robo». El silencio del otro lado de la línea se extendió varios segundos. «¿Qué quieres?», preguntó finalmente Alejandro. «Quiero regresar a México. Quiero trabajar contigo nuevamente», dijo Carlos con voz suplicante. Alejandro sintió una mezcla de furia y tristeza. Su hermano menor, que había idolatrado desde niño, que había cuidado después de la muerte de sus padres, que había entrenado en el negocio desde los 18 años. «Carlos, te voy a decir esto una sola vez», dijo con voz controlada. «Si regresas a México, si intentas acercarte a mí o a mis negocios, si siquiera mencionas mi nombre en público, voy a usar todos mis recursos para asegurarme de que pases el resto de tu vida en prisión por fraude y malversación. Alejandro, por favor, el hermano que conocí murió el día que decidiste robarme. No vuelvas a llamar». Alejandro colgó el teléfono y se quedó mirando por la ventana hacia las luces de la ciudad. Por primera vez desde su caída, sentía que había cerrado completamente el capítulo más doloroso de su vida. El viernes llegó con una sensación de destino inevitable. Alejandro se había vestido con su mejor traje nuevo, un Hugo Boss azul marino que había comprado esa misma mañana en Palacio de Hierro, pagado con su propio dinero por primera vez en meses. A las 7 de la noche, llegó a la Perla Negra como cliente por primera vez. El maitre lo recibió con la deferencia reservada para huéspedes importantes, sin reconocerlo como el ex mesero que había trabajado allí hasta hace una semana. Marcus, Klaus e Isabela ya estaban esperando en la mesa principal del comedor, estratégicamente ubicada para ser visible desde todo el restaurante. Alejandro pudo ver las miradas curiosas de otros comensales, preguntándose quiénes eran esos empresarios elegantes y qué celebraban. «¿Listo para su gran momento?», le preguntó Isabela con una sonrisa cómplice. «Más que listo», respondió Alejandro, observando discretamente el restaurante. Ricardo estaba allí, en su mesa habitual número 5, con un grupo de inversionistas que Alejandro no reconoció. Eduardo también estaba presente, en una mesa cerca de la ventana con su esposa. Javier cenaba en el bar con una mujer joven
que claramente no era su esposa, pero la persona que más le interesaba ver estaba trabajando. María, la mesera que siempre había sido amable con él, ahora atendía mesas en la sección que antes era su responsabilidad. Durante la cena, Marcus hizo un brindis discreto pero audible. Por Alejandro Mendoza, dijo levantando su copa de champán, nuevo director general de Mediterráneo Investment México, y por el inicio de una asociación que cambiará el panorama turístico de este hermoso país. Alejandro notó cómo varias cabezas se giraron al escuchar su nombre. Ricardo había dejado de comer y miraba directamente hacia su mesa con expresión confundida. ¿Es hora?, preguntó Klaus discretamente. «Es hora», confirmó Alejandro. Se puso de pie lentamente y el murmullo general del restaurante comenzó a disminuir. Algunas personas lo reconocían vagamente, pero no podían ubicarlo exactamente. Alejandro caminó hacia el centro del comedor, donde todos pudieran verlo claramente. «Buenas noches», dijo con voz clara y proyectada, usando el tono que había perfeccionado en años de presentaciones corporativas. «Sé que esto es inusual, pero tengo un anuncio que hacer». El restaurante quedó completamente en silencio. Ricardo había palidecido y miraba a Alejandro como si hubiera visto un fantasma. «Muchos de ustedes me conocieron como Alejandro Mendoza, empresario. Algunos de ustedes me han visto recientemente trabajando en este mismo restaurante como mesero», continuó, notando las expresiones de shock en rostros familiares. «Esta noche tengo el honor de anunciar que Mediterráneo Investment Group, el consorcio europeo líder en desarrollo turístico, ha decidido establecer su sede latinoamericana en México, con una inversión inicial de $30 millones. Los murmullos comenzaron a crecer, pero Alejandro continuó. «También anuncio que he sido nombrado director general de esta nueva empresa y que nuestro primer proyecto será el Hotel Boutique Tulum, que comenzará construcción el próximo mes». Ricardo se había puesto de pie, con la cara roja de furia y humillación. Alejandro lo miró directamente a los ojos y sonrió. «Si alguna vez has sentido que tocaste fondo, pero encontraste la fuerza para levantarte, me encantaría saber de qué país me estás siguiendo. Escríbeme en los comentarios. A todos aquellos que me conocieron en mi anterior etapa, y especialmente a quienes trabajaron conmigo cuando era mesero en este lugar», concluyó Alejandro, «les digo que a veces las caídas más duras nos enseñan las lecciones más valiosas». El restaurante explotó en aplausos, algunos genuinos, otros nerviosos, pero todos reconociendo el momento histórico que acababan de presenciar. Los aplausos aún resonaban en el restaurante cuando Alejandro regresó a su mesa, pero su atención estaba completamente enfocada en las reacciones de las personas que lo habían humillado durante sus meses como mesero. Ricardo seguía de pie, con la cara oscilando entre el rojo de la furia y el blanco de la humillación. Eduardo se había levantado de su mesa y caminaba directamente hacia donde estaba Alejandro, con una expresión que mezclaba vergüenza y desesperación. «Alejandro», le dijo Eduardo al llegar a la mesa, ignorando completamente a los inversionistas europeos, «necesito hablar contigo». «Eduardo», respondió Alejandro con una sonrisa fría, «¿no vas a felicitarme por mi nuevo trabajo?» «Alejandro, yo no sabía que eras tú», murmuró Eduardo bajando la voz. «Si hubiera sabido que el mesero era... ¿habrías actuado diferente?», interrumpió Alejandro. «¿Habrías sido menos cruel con alguien que considerabas inferior a ti?». Eduardo guardó silencio, consciente de que cada palabra que había dicho durante esas cenas del viernes había sido escuchada por el hombre al que una vez debía favores imposibles de pagar. «Eduardo», continuó Alejandro, «cuando tu hijo necesitó esa operación de corazón urgente hace 3 años, ¿cuánto tiempo te tomé para transferir el dinero?». «2 horas», respondió Eduardo con voz quebrada. «Pero Alejandro, ¿y cuando te presté 500,000 pesos para salvar tu despacho contable de la bancarrota, te pedí alguna garantía?». «No», admitió Eduardo, «confiaste en mi palabra». «¿Y cómo me pagaste esa confianza?». «Riéndote de mis torpezas como mesero, hablando de mí como si fuera un ladrón cuando quebré». Marcus, Klaus e Isabela observaban la conversación con fascinación, comprendiendo que estaban presenciando el desenlace de una historia mucho más compleja de lo que habían imaginado. En ese momento, Ricardo se acercó a la mesa con paso decidido, seguido por María, la mesera, quien trataba discretamente de calmarlo. «Alejandro», dijo Ricardo con voz temblorosa por la furia contenida, «esto es un truco barato. Todos sabemos que estás quebrado». «¿En serio, Ricardo?».
respondió Alejandro con calma, mientras Marcus sonreía divertido por el espectáculo. ¿Quieres hablar de trucos baratos? ¿Qué tal tus documentos falsificados para el proyecto de Cancún? La cara de Ricardo se puso completamente pálida. No sé de qué hablas. Klaus se aclaró la garganta. Señor Villalobos, creo que debería saber que nosotros fuimos los inversionistas que rechazaron sus propuestas creativas. ¿Fueron ustedes?, tartamudeó Ricardo mirando a los europeos. Pero ustedes dijimos que sus documentos eran falsificaciones burdas, interrumpió Isabela con frialdad, y que alertaríamos a otros inversionistas internacionales sobre sus prácticas. Ricardo miró a Alejandro con una mezcla de odio y comprensión horrible. Tú los pusiste contra mí. Yo no hice nada, respondió Alejandro con honestidad. Solo les dije la verdad sobre el formato de los permisos mexicanos. El resto lo hiciste tú solito. En ese momento Javier se acercó desde el bar, claramente habiendo escuchado parte de la confrontación. Alejandro, dijo con voz conciliadora, creo que todos hemos cometido errores. Quizás ¿Podríamos qué, Javier?, lo cortó Alejandro. Fingir que no me llamaste arrogante y que no dijiste que me merecía perder todo. Javier se quedó sin palabras, consciente de que había docenas de testigos de esa conversación. Miren, continuó Alejandro, poniéndose de pie nuevamente, no los llamé aquí para humillarlos públicamente. Podrían haberse quedado en sus mesas, terminado sus cenas e ido a casa sin decir una palabra. Entonces, ¿por qué lo hiciste aquí?, preguntó Eduardo. Alejandro miró alrededor del restaurante, donde conversaciones susurradas habían reemplazado el silencio anterior, porque necesitaba que ustedes y yo mismo aprendiéramos algo importante, respondió. Durante meses trabajé en este lugar siendo invisible para ustedes. Los vi tratar mal al personal, humillar a personas que consideraban inferiores, mentir para impresionar a otros. Se dirigió específicamente a Ricardo. Tú dejabas propinas ridículas y trataste de humillarme cada viernes, sin saber que yo tenía más experiencia empresarial en mi dedo meñique que tú en toda tu carrera. Luego miró a Eduardo y Javier. Y ustedes, mis supuestos amigos, hablaron de mí como si fuera su enemigo, sin saber que estaba parado a menos de 2 metros de ustedes. ¿Cuál es tu punto?, preguntó Javier con irritación. Mi punto, dijo Alejandro con una sonrisa que había recuperado su confianza anterior, es que el carácter real de una persona se ve en cómo trata a quienes cree que no pueden ayudarlos o dañarlos. Se dirigió hacia María, quien había permanecido a cierta distancia observando todo el drama. María, le dijo con voz cálida, quiero ofrecerte un trabajo. La mesera lo miró con sorpresa. Señor, necesito una asistente administrativa en mi nueva empresa. Alguien que entienda el servicio al cliente y que trate a todas las personas con respeto, sin importar su posición. Los ojos de María se llenaron de lágrimas. ¿Habla en serio? Completamente en serio. El salario inicial es de 40,000 pesos mensuales, con beneficios completos y oportunidades de crecimiento. María lo abrazó impulsivamente, y Alejandro pudo escuchar murmullos de aprobación de otras mesas. Chef González, llamó hacia la cocina, donde el hombre mayor había salido para observar el espectáculo. ¿Le gustaría manejar el servicio de catering para nuestros eventos corporativos? El chef sonrió ampliamente. Sería un honor, señor Mendoza. Alejandro se dirigió nuevamente a Ricardo, Eduardo y Javier. ¿Ven la diferencia?, les preguntó. María y el chef me trataron con dignidad cuando era mesero, sin saber quién era realmente. Ustedes me humillaron porque pensaron que podían hacerlo sin consecuencias. Ricardo, visiblemente derrotado, hizo un último intento desesperado. Esto no ha terminado, Alejandro. Tienes suerte esta vez, pero ¿qué, Ricardo?, lo interrumpió Alejandro. ¿Vas a sabotear mis proyectos con más documentos falsos? ¿Vas a expandir rumores sobre mi bancarrota anterior? Se acercó un paso más a Ricardo. Te voy a ahorrar el esfuerzo. Todos en esta ciudad van a saber exactamente lo que pasó aquí esta noche. Van a saber cómo trataste al mesero que resultó ser tu superior en todos los aspectos. Además, agregó Marcus con una sonrisa cruel, ya alertamos a la Asociación Internacional de Inversionistas Turísticos sobre sus métodos creativos. Creo que va a tener dificultades encontrando socios extranjeros en el futuro. Ricardo salió del restaurante sin decir otra palabra, seguido por sus invitados confundidos y avergonzados. Eduardo y Javier permanecieron unos momentos más,
claramente queriendo decir algo pero sin encontrar las palabras. Alejandro, finalmente habló Eduardo. ¿Hay alguna manera de que podamos... ¿Qué? Preguntó Alejandro. ¿Disculparse? ¿Fingir que todo esto nunca pasó? Sí, respondió Eduardo desesperadamente. Alejandro consideró la pregunta durante varios segundos. Eduardo, cuando necesitabas ayuda, yo estuve ahí sin condiciones. Cuando yo necesitaba lealtad, tú no estuviste ahí de ninguna manera, dijo finalmente. No hay rencor, pero tampoco hay regreso. Se dirigió a ambos. Les deseo éxito en sus negocios, pero nuestros caminos se separan aquí. Eduardo y Javier se retiraron lentamente, comprendiendo que habían perdido algo valioso por su falta de carácter. Una hora más tarde, cuando el restaurante había recuperado su atmósfera normal y los inversionistas europeos se habían retirado a planificar los próximos pasos, Alejandro se quedó solo con María y el chef González. «Señor Mendoza», le dijo María, ¿puedo preguntarle algo? «Por supuesto. ¿Por qué trabajó como mesero? Quiero decir, ¿no había otras opciones?» Alejandro sonrió, recordando la pregunta que se había hecho a sí mismo cientos de veces durante esos meses difíciles, porque necesitaba tocar fondo para entender realmente quién era. Respondió, «Cuando tienes dinero y poder, es fácil confundir el respeto hacia tu posición con respeto hacia tu persona». ¿Y qué descubrió? Descubrí que mi verdadero valor no dependía de mi cuenta bancaria. Descubrí quiénes eran mis verdaderos amigos y descubrí que la humildad no es humillación, es sabiduría. El chef González asintió. Por eso siempre supe que usted era diferente. Tenía clase natural, no aprendida. 3 meses después, Alejandro estaba parado en la terraza de su nueva oficina en Polanco, observando los planos del Hotel Boutique Tulum extendidos sobre su escritorio. El proyecto había comenzado construcción según el cronograma y ya tenían reservas para el año siguiente. Su teléfono sonó. Era Fernando. «Alejandro, tengo noticias interesantes», le dijo su socio y amigo. «¿Buenas o malas? Depende del punto de vista. Ricardo Villalobos se declaró en bancarrota ayer. Al parecer, cuando los inversionistas internacionales lo pusieron en lista negra, perdió sus proyectos principales». Alejandro sintió una extraña mezcla de satisfacción y tristeza. «¿Sabes qué va a hacer ahora? Escuché que está buscando trabajo como vendedor de bienes raíces». Alejandro guardó silencio por un momento. «Fernando, averigua si necesita ayuda real, no financiera, pero quizás podamos darle una oportunidad de empezar de nuevo correctamente». «¿Hablas en serio? ¿Después de todo lo que te hizo?» «Hablo en serio», respondió Alejandro. «Ahora entiendo que la verdadera venganza no es destruir a tus enemigos, es convertirte en una mejor versión de ti mismo y, si es posible, ayudar a otros a hacer lo mismo». Colgó el teléfono y regresó a los planos de Tulum. Por la ventana podía ver la ciudad que una vez había conquistado, perdido, y ahora reconquistaba de una manera completamente nueva. María entró a la oficina con una taza de café y una sonrisa. «Su reunión de las 4 está aquí, señor Mendoza. Son los inversionistas de Puerto Vallarta». «Gracias, María», respondió Alejandro, notando cómo la mujer había florecido en su nuevo ambiente profesional. Mientras se preparaba para la reunión, Alejandro reflexionó sobre el extraño giro que había tomado su vida. Había perdido todo, había tocado fondo, había sido humillado públicamente. Pero en ese proceso había encontrado algo que nunca había tenido en su primera época de éxito: paz interior y claridad sobre lo que realmente importaba. Ya no se trataba solo de ganar dinero o tener poder. Se trataba de construir algo duradero, de tratar a las personas con dignidad y de entender que el verdadero éxito se mide no solo por lo que acumulas, sino por lo que contribuyes. Donde sea que te encuentres en tu propia historia, en cualquier país desde el que me lees, recuerda esto: a veces necesitamos perder todo para encontrar lo que realmente vale la pena. El mesero de la Perla Negra había muerto. En su lugar había nacido un empresario más sabio, más humano y paradójicamente más poderoso que nunca. Y en los años siguientes, cuando la gente contara la historia del hombre que perdió un imperio y lo reconstruyó desde cero, recordarían no solo su regreso triunfal, sino la gracia con la que había manejado tanto la caída como la victoria. Porque al final, esa era la verdadera diferencia entre el primer Alejandro Mendoza y el segundo. El primero había confundido el éxito con la superioridad. El segundo había aprendido que el verdadero éxito viene de la superación.